espacio de Conectadas. Mi nombre es Enmarie Rivas, esperando que el Señor esté bendiciendo cada una de nuestras vidas. En esta oportunidad y con la ayuda del Señor meditaremos sobre el tema de la llanura del Espíritu Santo. Oramos y ponemos este tiempo en manos de nuestro Padre. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, queremos nuevamente encomendarte esta pequeña meditación para que sea tu Espíritu Santo el que la guíe. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Leeremos Efesios 5 del 18 al 20. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 18 se nos habla de lo que es la definición del ser lleno del Espíritu Santo, pues se compara la embriaguez con la llenura del Espíritu Santo, y es en esta comparación la que nos da la clave para entender el significado de la llenura del Espíritu. Podemos ver que la comparación se refiere al control o la dirección que cada uno de ellos tiene. Se nos habla aquí del control al que está sometida la persona ebria, al vino, comparándola con la persona que está sometida al control del Espíritu Santo, el cual actúa de manera diferente a la conducta que humanamente llamaríamos normal. El Espíritu Santo llama al cristiano a terminar definitivamente con los pecados que lo privarían de tener comunión con Dios y por ende con su salvación. Podemos ver que la persona ebria está sometida bajo la influencia del alcohol, con mentes perturbadas, no saben lo que hacen, actúan sin la razón, etc. Por supuesto que muchas podríamos decir que nunca hemos estado controladas por la influencia del vino, pero como ya dijimos, hemos estado controladas bajo la influencia del pecado que nos acecha, como es las envidias, los celos, los pleitos, la ira, la contienda, etc. En los anteriores versículos, al número 18, contienen una lista de las obras de la carne, la cual Pablo le llama las tinieblas, en las cuales andábamos ocupadas en ellas. Fue allí cuando Cristo nos encontró. Ahí andábamos en hechos vergonzosos, entre los cuales se menciona la embriaguez. Claramente podemos ver el contraste de estar bajo el control del Espíritu Santo y el control que da el vino o el control que el pecado tiene sobre nuestras vidas. ¿Cómo podríamos definir la llenura del Espíritu Santo? Podemos decir que ocurre cuando el creyente está sometido a la dirección del Espíritu Santo. No quiero dejar de mencionar que en algunas oportunidades hemos escuchado que ser lleno del Espíritu Santo se manifiesta en el poder de hacer cosas sobrenaturales, como hacer milagros, hablar en lenguas, pero a través de este versículo es tener una vida controlada por Dios. De hecho, Gálatas 5, 23, 24 habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y este es el fruto que debemos dar cuando estamos controlados por el Espíritu Santo. Amando incondicionalmente, gozándonos en los tiempos malos o en cualquier tiempo, teniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
teniendo paciencia, que ejerce autorrefrenamiento ante la provocación, deseando el bien de otras personas, siendo benignos, haciendo el bien a través de la bondad, firmes en creer en cualquier situación, la fe, con la disposición de espíritu con los que aceptamos los tratos de Dios a través de la mansedumbre y con la templanza, evitando que podamos salirnos del control y decir no al pecado. En el mismo versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Vemos que no es algo que los creyentes deciden hacer o no hacerlo. Es una orden, de modo que si la desobedecemos, caemos en pecado. Y este verbo está conjugado en presente continuo, por lo que podríamos leerlo siempre o continuamente, sed llenos del Espíritu Santo. Qué bendición es que lo podamos hacer de una forma continua, pues en algún momento y por nuestra naturaleza pecaminosa interrumpimos el control del Espíritu. De acuerdo al versículo 19 que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Se manifiesta la llenura del Espíritu en una vida de adoración, alabanza y agradecimiento. Este versículo nos invita a que al momento de encontrarnos con otros hermanos, debemos animarnos con su palabra, con salmos, con himnos y cánticos espirituales y alabándolo a Él, teniendo nuestro corazón dispuesto solo para Dios. El versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra forma en que la llenura del Espíritu se manifiesta es cuando le damos gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en medio de cual sea la situación por la cual estamos pasando. Esta es una manifestación, queridas amigas, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces quizás reflexionemos en esta hora? ¿Cuántas veces estamos en contra de lo que nos sucede? Y lo que menos hacemos es decir gracias. Gracias, Señor, porque esta es tu buena voluntad, perfecta y agradable. Resumiendo, entonces, ser llenos del Espíritu Santo significa que el creyente esté sometido a la dirección del Espíritu. Pero ¿cómo podemos lograr la llenura del Espíritu Santo? Podemos decir que es por medio de una obediencia incondicional a la que Dios ha dicho en su palabra. Y esto es un mandato que debe ser cumplido por todos los creyentes. Queridas amigas, reflexionemos cómo está nuestra obediencia a lo que Dios nos indica en su palabra. Posiblemente, unas veces sí y otras veces no. Pero en esta oportunidad Dios nos ha exhortado para que practiquemos una obediencia incondicional a su palabra y poder ser llenas de su Espíritu. Queridas amigas, si entre nosotros hubiese más de alguna de nuestras amigas que, de acuerdo a lo que hemos estudiado, anhelan ser llenas de su Espíritu Santo y no han entregado su vida al Señor en arrepentimiento de su pecado, abriendo su corazón y recibiéndolo en su vida como su Señor y Salvador, puede hacerlo en esta hora. Oramos. Padre, muchas gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra y en este momento hablar de la llenura de tu Espíritu. Ruego que nos ayudes a tener una obediencia incondicional para cumplir tu palabra y así ser llenas de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.
Y no olvidemos que no hay mejor lugar que estar conectadas con el Señor.